Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quienes habla Gabriel Andrade estará en la conducción. @Gandrade80 es mi Twitter. Me acompaña Luis Vivanco para conversar hoy sobre el sufismo. Saludos Luis, bienvenido. Buenas tardes Gabriel, gracias por la invitación. ¿Qué es el sufismo? Bueno, voy a tratar de ser lo más breve y conciso. El sufismo básicamente es como el misticismo islámico. Vamos a decir que todas las religiones, sobre todo las religiones monoteístas, las religiones más desarrolladas, tienen como una parte mística, que no es una parte que es como dirigida o que está al acceso de todo el mundo. Se suele ser a veces un poco esotérico en eso. Y el Islam, su parte mística se llama el sufismo. Ahora, pero ¿cómo es la experiencia psicológica del místico? Eso, habría que traer a un místico, ¿no? Ellos han contado esto en muchos relatos, en muchas narraciones e inclusive autobiográficas de cómo es esto. Hay unos ciertos ejercicios que se empiezan a practicar. Algunos lo empiezan a practicar desde niños, desde jóvenes, otros de avanzada edad, pero en todo caso son ejercicios que tienen como un cariz psicológico, ¿no? Hay ciertas cuestiones que elevan la tensión, la presión arterial, el ritmo respiratorio, etcétera. Pero básicamente es una concentración en la idea de Dios y en un movimiento de sentimiento, de afección hacia la unión con Dios. En el cristianismo sí es más concebible la idea de que, bueno, como Dios no es tan trascendente, sí puede encarnar como lo hizo en Cristo y tal. Pero yo tengo la idea de que en el Islam Dios es tan trascendente que no es equiparable pues a ningún objeto del universo, sino que va más allá. Entonces, ¿cómo se maneja eso, esa idea religiosa que es muy propia del Islam, con la idea de que una persona puede, pues, no sé si encarnar es lo correcto, que Dios encarne ahí, pero que puede sentir la presencia de Dios y precisamente bajo la misma doctrina islámica Dios es tan trascendente que no es asociable a ningún objeto en particular, y mucho menos un cuerpo humano, ¿no? Sí, bueno. El asunto es que, en general, todos los misticismos, inclusive los que no son teístas, por ejemplo en el budismo y en algunas corrientes de la India que son ateístas, o sea, no hay un Dios, ¿no? Pero busca la unión de lo que es el yo, la persona, con algo que le trasciende. Y es como una especie de aniquilación del yo. Y ese sentimiento o esa experiencia es curioso que la tenemos en el cristianismo, en el judaísmo, en el islamismo e inclusive en religiones primitivas, del animismo y en religiones inclusive en América. Hay búsqueda de esos trances en que se queda abolido el yo y se une la persona como a algo mayor que él. Puede ser el mundo de los antepasados o la naturaleza. Y claro, yo personalmente siempre he desconfiado un poco en esa de la aniquilación del yo, porque yo valoro mucho el yo, pues no, sí, no solo mi yo, sino el concepto de yo, de la individualidad, sí, que es algo único, pues que uno tiene de regalo de la existencia, y estos señores buscan anularlo. Pero ellos tienen unas buenas razones para eso, ¿no? Independientemente si son judíos. Claro, que no se va a sufrir más, ¿no? Ese tipo de cosas. No, es porque esa es nuestra verdadera naturaleza, dicen ellos, ¿no? Bueno, en el caso del budismo sí es porque al encontrar eso el nirvana, pues no se va a sufrir más. Eso es como un poquito pedestre, un poquito pueril, la parte esa de no sufrir y tal, porque inclusive a muchos místicos los han supliciado, los han torturado, los han matado. Aquí hay uno musulmán que los mismos musulmanes lo cortaron en pedazos y lo echaron al fuego, pero en todo momento estaba dando alabanza a Dios y perdonando a sus ejecutores, porque llega un momento de que el dominio de la mente o lo que sea que está allí funcionando es tan grande que ellos pueden quemarse, o sea, poner la mano en el fuego y no se queman o no sienten dolor. Y pueden estarlos matando y no sienten tampoco, vamos a decir, mueren, pero no están sintiendo ese dolor, están en otra cosa, ¿no? Eso es lo que narran los mismos místicos como su experiencia de unión.
Y es curioso, en el cristianismo tenemos esa también en muchos casos, tanto en el siglo XX como en los primeros tiempos en los cristianos, pues estos que los quemaban, etcétera. No todos eran místicos, pero había algunos casos en que las personas trascendían eso. Se nos dice que San Lorenzo lo asaron en una parrilla y no sentía eso, pues el dolor, pero igual lo mataron, ¿no? Igual Santa Cecilia, Santa Inés, etcétera. Entonces, es como una trascendencia de la parte corporal. Y llegas a ser puramente espiritual con lo que es espiritual o con lo que está trascendiendo, que llamamos espiritual o llamamos alma, pero es algo, una realidad aparte, que es la nuestra verdaderamente. Mira, si uno piensa estas cosas, yo antes las pensaba de una manera, pero si las piensa a partir de cosas como el Big Bang y la física del primer momento y tal, todos venimos, Gabriel, tú, yo, y este edificio, y Maracaibo, y los planetas, y todo el sistema, y todas las estrellas, y todos los conjuntos de galaxias del universo, venimos de una cosa, que estábamos todos juntos allí. O sea, una piedra no es una cosa tan extraña a mí. Yo no soy extraño al mundo. No es como que el mundo frente a mí. Yo soy como parte de eso, ¿no? ¿Ok? Claro, el problema de esto, ¿cuál es para algunas religiones? Lo del panteísmo. O sea, todo es Dios, está Dios en todas partes, entonces yo soy todo es Dios, la silla es Dios, la mesa es Dios, ¿no? Claro. Bueno, por eso decía que a algunos musulmanes esto les genera desconfianza, pues. Les genera el concepto de Dios en el Islam es tan trascendente, mucho más que en el cristianismo, que supongo yo que estos conceptos místicos deben generar más incomodidad en el Islam que en el cristianismo, porque en el cristianismo por lo menos sí está la idea de que Dios encarnó en un hombre, Jesús. En cambio en el Islam eso es inconcebible, pues. Entonces por eso le preguntaba al principio, o sea, ¿cómo se reconcilian esas dos ideas aparentemente contradictorias? Lo que buscan los sufíes es abolir ese yo para unirse a Dios, pero estar en él, vivir en él. Mira, hay esta anécdota de un maestro sufí decía que le tocaron la puerta él tocó una puerta y dentro le preguntan ¿quién es? Y dice, soy yo. Dice, no puedes entrar porque aquí no hay lugar para yo, o sea, entre comillas, yo, ¿no? ¿Okay? Entonces estuvo muchos años pensando cómo podía entrar y después vuelve a tocar la puerta después de muchos años y le dicen de adentro, ¿quién es? Soy tú. Entonces le dicen, entra porque no hay lugar para dos tú. Es decir, si quieres, no hay lugar para dos yo. Si está dentro Dios, tienes que quitarte, como quien dice, todo lo que pueda pensar que es un yo. Donde hay mucha cercanía con esto es en el misticismo hindú. Es impresionante las coincidencias, siendo que son sistemas completamente distintos. Pero es lo curioso de la mística que tú ves los casos del místico e inclusive de la experiencia monacal de los budistas, de los trapenses, entre los católicos, los cristianos, pero inclusive en órdenes protestantes, o sea, en grupos protestantes que tienen una vida muy piadosa, hay esta experiencia mística que traspasa los límites religiosos y eso es lo que desconfían, digamos, los sistemas religiosos. Ellos han tenido mucho problema con la ortodoxia musulmana. Vamos a dejar eso para el segmento que viene, sobre la historia del sufismo. @Gandrade80 es mi Twitter, me acompaña Luis Vivanco, hoy conversamos sobre el sufismo. Luis, voy a dejar que tú anuncies el primer tema que es afín a la conversación de nosotros. Porque ellos hacen una música muy especial en sus festividades, los sufíes. Esta es una composición que se llama Basharaf Rast y es por Hassan Bey, un grupo musical de los 1911. Seguimos en Ágora, @Gandrade80 es mi Twitter y vengo conversando con Luis Vivanco a propósito del sufismo. Luis, el Islam aparece en el siglo VII. ¿Cuándo surge el sufismo? ¿Inmediatamente? No, como un siglo después ya hay noticia de que había personas que se reunían a hacer dhikr. Dhikr significa en árabe recuerdo. Viene de una palabra, dhakar, un verbo que significa recordar. Esto del recuerdo es porque empiezan a recitar como jaculatorias y trozos del Corán y trozos de oraciones y van recitando esto continuamente hasta que entran en una especie de trance, ¿no? Y se van moviendo además, ellos están en el suelo a veces sentados y empiezan a moverse de un lado hacia otro, a veces se paran y empiezan a bailar también, ¿no? Están como en un trance de verdaderamente idos, pues, ¿no? En su concentración en esto. Y esto no lo hacían todos los musulmanes, sino grupos muy pequeños de personas. ¿Dónde? En el sur de Irak, ¿no? En Basra. O sea, esa es la región original del sufismo. Sí, sí, lo que hoy sería Basra,
Najaf, toda esa zona allí, que por cierto fue también una zona muy importante en el desarrollo del chiismo. Hay una relación allí, aunque no todos los chiitas son sufíes, ni todos los sufíes son chiitas, pero hay una relación allí. Se dice que el que comenzó mucho del sufismo fue el iniciador del chiismo, que fue Ali, el yerno y primo de Mahoma. ¿Cómo toman el resto de los musulmanes que una gente se esté reuniendo para hacer estos ejercicios místicos? Hay mucho, en general yo he notado entre los musulmanes que los respetan y los admiran mucho, otros desconfían de ellos y algunos efectivamente los desprecian y hasta los denuestan de ellos, lo hablan muy mal de los En la historia del sufismo, en la ¿cómo historia fueron las relaciones? Bueno, de todo hay ahí, Gabriela, desde profunda simpatía y hasta profunda animadversión. Como te digo, a algunos los han torturado y los han matado. ¿Y por qué los han matado? A este que mataron en Bagdad, en la época del califato, hace casi 800 años. ¿Cómo se llamaba este que no hemos dicho? Al-Hallaj, sí, Mansur al-Hallaj. Lo mataron porque él decía, yo soy Dios, ¿no? Dios está en mí, yo estoy en Dios, yo estoy en Dios, yo soy Dios. Y lo consideraban que blasfema eso. Claro, desde luego, o sea, identificarse con Dios, ¿no? Sí. Era como una de las principales blasfemias. Claro, le dieron su oportunidad para que se arrepintiera, para que se retractara, y el hombre no se retractó y lo supliciaron. Y como ese a muchos, y le han destruido sus monasterios a veces, etcétera, ¿no? Pero hay cosas curiosas en el sufismo. Fíjate, a diferencia de otros misticismos, al menos movimientos místicos, por ejemplo, occidentales, no he visto eso yo ni en los protestantes ni en católicos, pero entre los místicos musulmanes, algunas órdenes, porque ellos tienen órdenes religiosas místicas, pues no, grupos que se reúnen y tienen sus disciplinas. Algunos de estos, como el Naqshbandi, se metían en política y llegaron a tener una figuración política fuerte, animando movimientos de rebeldía contra Rusia zarista o contra los británicos, y agrupando grupos, agrupando gente armada contra los colonialistas, ¿no? En un momento. En el norte de África también, los Senussi, que era una orden sufí, cuando llegan los italianos trata de hacer una resistencia, ¿no? De modo que inclusive han tenido una figuración política histórica. Y eso el pueblo se los ha reconocido mucho también, ¿no? El pueblo musulmán dice, bueno, hay sufíes que han sido hombres que han muerto por la comunidad, que han sido héroes, ¿no? Otra cosa curiosa es que mientras que religiosamente no hay mucha figuración de mujeres en la religión oficial, pues ni como eruditas, ni como mulá, ni imam, ni nada de esto, de autoridad religiosa, pero entre los sufíes hubo muchas mujeres que eran famosas por lo virtuosas, e inclusive una de las primeras santas musulmanas era discípula de uno que también era muy santo, que se llamaba Hassan al-Basri. Ella se llamaba Rabah. Esta Rabah es una mujer que ha dejado una leyenda muy, muy grande en el Islam y se han hecho películas de ella y todo. Yo he visto una que se hizo hace como en los años 60, pues, ¿no? Muy interesante, que es la historia de esta mujer y una vida milagrosa, pues, como milagros como veríamos en santos cristianos, que le lanzaban piedras y no le llegaban las piedras, sino que rebotaban, ¿no? Como si tuviera una especie de escudo protector. Hoy en día no veían eso como un indicio de que si tal cosa ocurrió, pues yo dudo que haya ocurrido, creo que es leyenda posterior, pero bueno. Muchas leyendas. Sí, pero asumiendo que esas cosas se ocurrieron, lo lógico habría sido que quienes las lanzaban las rocas hubieran llegado a la conclusión de que esta persona sí era quien decía ser, o sea, que sí estaba poseída por el Espíritu Divino y tal. Al final todos la reconocieron como una santa y se dice que inclusive Dios que no murió, que al morir ella se la llevó el cuerpo de su cadáver, Dios al cielo. Y ahí, en ¿Pero la película, cómo murió si le rebotaban las piedras? No, después, años después, ¿no? Años después, cuando murió ya Y por cierto, murió después de llamar a un yihad. Eso es curioso, porque el ejército bizantino atacó a Siria. Y entonces toda la gente empezó a hablar de huir, de preparar maletas, de ir para acá, para allá. Y ella dijo, no pueden huir. Tienen que hacerse valientes, tienen que hacerse fuertes y enfrentar a su enemigo. Vayan al yihad, vayan a la salvación. Uno tiene la idea de que el místico no hace un llamado a la guerra, sino que como está en continua contemplación, pues no hace ejercicios militares y más bien rehuye de la violencia. Ella salió de su contemplación para eso, para ir y animar a la gente a que no abandonara Damasco, a que no abandonara las ciudades y que enfrentara al enemigo, que fuera a la guerra, pues, ¿no? Que ese era su deber. Es un caso, no es un caso raro entre los sufíes, o sea, eso de tomar la parte política, ¿no? En las manos. Sí. Y es muy islámico eso, ¿no?
La cuestión política no es una cuestión de la que te puedes desentender. En el caso de los cristianos, por ejemplo, los eremitas fueron el primer ejemplo de que no querían saber nada del Imperio Romano y sus peleas, se iban al desierto. Eso no hay en el Islam. Aunque puedes hacer ese retiro, si hay una situación de emergencia, tienes que ir y asumir la responsabilidad como un musulmán más, animando a la comunidad que luche. Wow. ¿Hay persecución hasta el día de hoy de sufíes? No, más bien en el siglo XX lo que pasó fue que muchos regímenes se hicieron más civiles, más laicos, entonces cerraron muchas órdenes, ¿no? Muchos monasterios. Por ejemplo, en Turquía, Kemal Atatürk cerró varios y dejó algunos como para los turistas que van allá y están allí. Pero cerró, ¿quiere decir que los prohibió o que les dejó de enviar dinero público? Vamos a decir que cerró los lugares como escuelas, como centros de entrenamiento y de escuelas de sufismo y dispersó a la gente, se van para sus casas y se acabó aquí esta orden sufí. Pues, de forma autoritaria. Esta comunidad. Pues. Sí, exacto. Como disolver aquí cuando se disolvieron los conventos y todos los monjes y curas se tuvieron que ir a su casa. Eso en la época de Guzmán Blanco, hace como un siglo y 20 años, ¿no? Pero tengo entendido que hay algunos estados que no solamente se han limitado a disolver las órdenes, sino también incluso a presentarles tremenda oposición, sobre todo los más cercanos al wahabismo, como Arabia Saudita. Pues. Sí, en Arabia Saudita no hay sufíes, tengo entendido. Está prohibido. Sí. Está prohibido cualquier cosa que se pueda parecer a una veneración de santos, veneración de reliquias y tal. Aunque me parece que eso sigue subsistiendo. Hay películas en que está la gente visitando el sepulcro de Mahoma en Medina y hay unos candados y la gente toma los candados y los agita y los besa y todo. Y besa los barrotes de donde está detrás el ataúd, pues, ¿no? Sí. Besa todo eso. O sea, hay una propensión humana a eso. Y allá tratan de imitar eso. Lo que hacen, que hay guardias armados allí, modernos, pues, ¿no? Con ametralladoras y tal, y cuando ven que una persona está como mucha cuestión de que llora y que se emociona, y ya, 2 minutos y se va, ¿no? Claro. Para que venga más gente, ¿no? Es decir, para evitar la cuestión como idolátrica, ¿no? Sí. Porque ellos le tienen mucha fobia a eso de la idolatría, del culto a los santos, del culto a las reliquias, los wahabitas. Claro, vamos a ir a escuchar un tema musical, @Andrade80 es mi Twitter, converso con Luis Vivanco. Luis, te doy oportunidad para que anuncies el segundo tema que nos has traído a propósito del sufismo. Ya, bueno, esta es una canción que es una alabanza al profeta Mahoma, ya Muhammad, y es por Yusuf Islam, que fue un cantante norteamericano, Cat Stevens, que después se convirtió al Islam, y es un poquito místico también. Seguimos en Ágora, @Andrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con Luis Vivanco a propósito del sufismo. Es un movimiento místico dentro del Islam. Luis, ¿cuáles son algunas de las regiones donde esto es más preponderante en el mundo islámico? Bueno, en el mundo islámico hay varios. Puede decirse que en todas partes hay grupos que se reúnen a hacer devoción en la semana o en el mes. Todo cuando se aproximan fechas muy emblemáticas del Islam, hacen oraciones místicas al estilo de los sufíes. Eso tiene un método y un protocolo, y hay, como decía antes, como unas especies de órdenes o grupos que se encargan de distintas tradiciones o cadenas de técnicas para la unión con Dios. Los hay en Marruecos, en Argelia, en Egipto hay muchos, pero son distintas tradiciones que las de Marruecos. En Siria, en Turquía sigue habiendo algunos, en Irak no sé cómo estará ahorita en este momento, en la India y en Pakistán hay muchos también. Los que dan vueltas sobre su propio eje, los derviches. Los derviches, esos están en Turquía, pero también hay otros en Egipto que eso los pude ver yo en persona y son bien interesantes, muy impresionantes, pero es distinto del de Turquía. Es más popular, más vernáculo, más festivo. En cambio el de Turquía es como más religioso, más profundo, más espiritual. Eso tiene un sentido, esa danza, no es simplemente bailar, tiene un sentido que es como imitar el giro de los planetas alrededor del Sol, ¿no? Pero por cierto, hablando de regiones donde los sufíes ahorita tienen figuración, en Europa hay muchos, y en Estados Unidos y en Canadá también, y en Argentina y Brasil también hay grupos sufíes. Aquí en Venezuela hasta ahorita no he conocido de grupos sufíes, pero en Argentina hay, y en Brasil también. ¿Hay que convertirse al Islam para formar parte de estos grupos? Eso es interesante. Eso es un poco como lo que pasa con el yoga, ¿verdad? Cuando llegó el yoga a Europa y a Estados Unidos, pensaban que decía, yo no voy a creer en Brahma ni en Vishnu, ¿no? Mira, hay dos corrientes. Una que dice que
lo normal, lo propio es que creas en las cuestiones del Islam, porque eso está como congruente con lo que son las técnicas sufíes de la recitación del nombre del amado, de Dios, etcétera, y lo que piensas acerca de Dios, cómo es Dios. Dios no es un ser encarnado, Dios es trascendente, como tú decías hace un rato. Entonces, eso está en el Islam, eso no está en otra religión así. Entonces, por un lado eso parece así, pero por otro lado hay muchos grupos sufíes que entrenan a gente no musulmana, e inclusive ateos, ¿no? Y dicen, mire, esta es una técnica, usted va a conocer lo que tiene aquí dentro, qué es lo que soy yo, o va a empezar a conocer eso, qué es lo que soy yo y qué es lo que no soy yo, y quizá si ve que pues se le abre vamos a decir, la perspectiva, intente conocer a Dios a partir de lo que usted sabe y no sabe de usted, lo que llega a saber y no saber. Si es ateo y de plano rechaza la existencia de Dios, entonces ¿cómo va a hacer un ejercicio para intentar conocer algo que él ya sabe que no existe? Porque primero tiene que conocerse a sí mismo. ¿Ok? ¿Hasta qué punto es parte de sí esa negación? Igual que, ojo, eso puede ser muy crítico también para el creyente. La mística es una cosa que muchas religiones desconfían de ella también, porque pasa de la creencia a la experiencia. Entonces, sí, prescinde del Papa, de los clérigos, incluso hasta el dogma, ¿no? No, los va a ver diferente, pero es como un bypass, es como una especie de atajo, sí. Y porque ya no es como que la pregunta inclusive esa les hace reír, ¿crees o no crees en Dios? No es creer, ¿ok? Yo no creo en este micrófono, aquí lo tengo, ¿entiendes? Estoy en Dios, estoy viviendo a Dios, Dios ha vivido en mí, o sea, ya he tenido esa experiencia y no me la quitan, ¿entiendes? Está como un conocimiento, y un conocimiento además que no se tiene como cualquier conocimiento, porque podría cualquier psicólogo decir, es una idea fija, se metió eso en la cabeza, pero hay cosas de las que nos sentimos más seguros que otras, y eso es una cosa que cuando la tienes como experiencia, según dicen los místicos, yo no soy místico, ¿no? Pero cuando la tienes, es una cosa que te sientes firme en eso, seguro de eso, más que de otras cosas de tu vida. Y eso te va a una perspectiva sobre tu vida también. ¿Hasta qué punto mis cosas que yo no quiero o detesto son mías o son de otra cosa? Quien ha trabajado mejor eso es el misticismo hindú, el misticismo de la India, ¿no? Porque te hacen que pienses en ti hasta que llegas a la nada. En realidad se llega a la nada, porque si tú dices, bueno, no soy un nombre, no soy una nacionalidad, no soy esto, no soy lo otro, no soy una profesión, al final llegas a nada. Cuando llegas a esa nada es que empieza todo el paso a volver a construir todo eso, y hay unos métodos y técnicas para que tú vayas construyendo eso. El asunto es que la gente que sale de esto, que está metida en esto del sufismo, no es simplemente unos creyentes y una gente que simpatiza y que tiene afecto por estas ideas y por la emocionalidad o el sentimiento o la cultura que rodea al sufismo, sino que hay allí una experiencia que ha sido estudiada además por sociólogos y psicólogos, y que es muy interesante en ese aspecto de cómo conecta a la persona con realidades que él no conocía que tenía en sí. La ingesta de drogas puede ayudar a estos ejercicios. O sea, porque ha habido gente que ha dicho, bueno, la experiencia mística puede acercarse a la experiencia psicodélica. Sí, sí. Y no sé si en el misticismo hindú, pero en los Vedas hablan de una droga, el soma, creo que se llama, ¿no? El soma y sí, el jaoma soma. En el lejo iraní. Sí, y los indios de México el peyote, claro, etcétera. para alcanzar estos estados alterados de conciencia, de acercarse más al universo. Tomábamos el vino con otro espíritu, pero después Juan Pablo puso una especie de freno allí, porque decía que se convertía en unas comilonas. Sí, en la epístola a los Corintios habla de eso. Sí. En el sufismo hay ayuda de estupefacientes para alcanzar estos estados. Mira, hasta donde sé yo, no la hay. No, pero sin embargo hay esto. Los grandes poetas sufíes, porque los sufíes tienen unos poetas. Curiosamente ahí concuerda lo de los sufismos con la filosofía. Como decía Heidegger, a veces el lenguaje técnico y filosófico y del logos filosófico, del logos del conocimiento, sobre todo el conocimiento que nos viene de Grecia, no sirve para expresar estas ideas. Pero sí se puede lograr, inclusive en Occidente, con la poética, ¿no? Entonces, los poetas son los que han expresado a veces mejor esta cuestión mística, y no solo entre los sufíes, también, por ejemplo, en el cristianismo, con San Juan de la Cruz, Santa Teresa, etcétera. Entonces, en las poesías místicas sufí,
lo que simboliza a Dios, lo que ellos toman como Dios y lo asumen como Dios, es el vino. Cuando hablan del vino, por ejemplo, Omar Khayyam, la gran mayoría de sus rubayat, de sus poemas, que son cuartetas, ¿no? Por eso se llaman rubayat, que significa en árabe cuarteta. Él los escribió en persa, ¿no? Estos poemas, muchos hacen alusión al vino y a beber, y que al beber está en otra cosa y tal, pero la bebida y el vino supuestamente simboliza a Dios y al amor divino, ¿ok? Que es una cosa que embriaga, que es como estar enamorado. Y es la metáfora más corriente con eso, con la cuestión mística, es el amor, el estar enamorado y el perseguir al ser que se ama y el ser que nos ama, que nos persigue, etcétera. Hay toda esa cuestión. Y la traduce mucho con eso del vino y la borrachera, pues. Vamos a escuchar un tema musical. @GAndrade80 es mi Twitter. Y hoy converso con Luis Vivanco sobre el sufismo. Luis, te doy oportunidad para que anuncies un tercer tema que nos has traído para compartir. Sí, esta es una canción, música religiosa de un coro, se llama Yamimati. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con Luis Vivanco a propósito del sufismo. Este es un movimiento místico en el seno del Islam. Luis, ¿ha tenido el sufismo impacto, influencia sobre las artes y sobre todo la literatura en el mundo islámico? ¿De qué manera? Ha tenido muchísima influencia. O ha habido filósofos que fueron sufíes, como Al-Ghazali, un gran filósofo islámico de la Edad Media. Ha habido escritores que han sido sufíes también, como el turco Yunus Emre y los turco-persa Jalal ad-Din Rumi, que fundó una orden en Persia, los Maulawi se llama. Y grandes poetas también, el egipcio Ibn al-Farid, un gran poeta místico sufí. Y lo sigue habiendo, o sea, sigue cultivándose eso en la poesía e inclusive en artes visuales, aunque no es esto, la arte visual es una cosa muy difundida, o sea, muy cultivada en el Islam en cuanto a artes figurativas, pero grandes calígrafos y dibujantes y artistas y arquitectos se han inspirado en el sufismo. Ha tenido en el Islam un papel parecido al que ha tenido en el Japón, por ejemplo, en las artes de Japón, el budismo zen, que ha influido en la jardinería, en la arquitectura, en la decoración interior, en la poesía, etcétera, ¿no? Hasta en la gastronomía, en las artes culinarias, ¿no? Bueno, y también en los sufíes tienen... ¿De qué manera las artes culinarias se han visto influidas por el budismo zen o el sufismo? Porque... Bueno, mira, te voy a decir no le veo la conexión, pero quisiera verla. Dos casos nomás. Bueno, está el Chan Oyu, en el caso del budismo zen con la arte culinaria, es que se hace de la experiencia de la ingesta de la alimentación o de la nutrición una cosa más profunda que simplemente un acto de comer, como en el caso del Chan Oyu, la ceremonia del té, que hay todo un protocolo. Y además no es cualquier té, ellos escogen más que todos té verdes, porque el té verde supuestamente tiene una virtud de que ayuda a mantenerse en vela. Y ojo, esa cuestión de estar en vela es una cosa que hablan mucho los místicos de todas partes. Para los místicos el hombre está dormido. El hombre común, todos nosotros estamos como dormidos. Y el despertar es tener acceso a la verdadera naturaleza nuestra. Y eso es lo que significa, de hecho, la palabra Buda, el que despertó. ¿Okay? Entonces hay una serie de cosas sobre esto de la comida y cómo se come, etcétera. Lo más emblemático es quizá lo de la ceremonia del té, en el caso del budismo. En el caso de los sufíes, por ejemplo, ellos son famosos de que preparan para las ceremonias después de Ramadán y eso, preparan unas comidas muy famosas. Cuando Napoleón estuvo en Egipto, asistió a una de estas cosas y quedó muy impresionado, ¿no? A una comida que organizaban las órdenes estas. Los grupos que se reúnen sufíes se llaman tarikas, que significa una palabra que significa camino también, ¿no? ¿Okay? Camino, sendero. Pero estas tarikas, ellas se encargan de muchas cosas. Primero, del lugar que van a tener, de cómo va a estar ambientado el lugar. Eso tiene que tener una cierta luz, una cierta resonancia, porque ahí se ejecuta música. Los olores son importantes también, la aroma, ¿no? No es aromaterapia, pero ellos ponen incienso y ponen cosas para que la persona esté, vamos a decir, proclive a elevarse espiritualmente.
De modo que es toda una ambientación, y en eso está también la parte de la comida, que hace una comida muy, muy sabrosa. Yo no la he probado, pero me lo han dicho una arquitecto venezolana que sí pudo estar en una de estas comidas, y dice que es una cosa esplendorosa. O sea, todo como preparan, la forma de los alimentos, el aspecto, pero también lo delicioso que hay, ¿no? Y entonces es todo para incitar los sentidos, y después eliminar los sentidos. Es como completamente opuesto, diametralmente opuesto. En los años 70 o 60, no sé bien, hubo un yogi hindú famoso que se sometió a pruebas para que los médicos determinaran los efectos fisiológicos de sus experiencias místicas, y entonces el hombre, por ejemplo, logró bajar el ritmo cardíaco a niveles que los médicos nunca habían visto en una persona viva, ¿no? El pulso y otros valores. Los sufis han logrado cosas así similares, o sea, que realmente impresionen a los médicos en estados fisiológicos que la verdad es que el común de las personas no llegan a eso. Hasta donde yo he podido leer, no es que tengo una biblioteca de esto, pero tengo unos cuantos libros, y a través de aproximación con libros y a través de aproximación con personas, no he sabido de esto, ¿no? Las personas occidentales que se aproximan al sufismo dicen que eso les ayuda a entrar en una mayor serenidad y calma y control de sus vidas. Pero yo creo que cualquier disciplina, no tiene que ser ni siquiera una disciplina oriental, cualquier disciplina bien hecha, o hasta inclusive la famosa autoayuda, de alguna manera te puede inducir a eso, ¿no? Sí, claro. Si alguien te dice, mira, contrólate, relájate y tal, respira y tal, puede hasta una persona influir para que tú andes más sereno y tal, pero estas personas dicen que eso sí influye. A mí la verdad no me impresiona mucho esto de los ritmos respiratorios especiales y tal, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿por qué no me impresiona mucho? Porque por una persona o dos o tres que sean casos extraordinarios, el problema somos millones que tenemos hipertensión y que tenemos triglicéridos y todas estas cuestiones producidas por el estrés. Entonces, eso sí es una cuestión que habría que ver quién nos ayuda un poquito a eso, ¿no? Y sin que nosotros necesariamente seamos sufíes o místicos, ¿no? De alguna manera estamos perdiendo control con lo que somos nosotros, sí, ¿no? Claro. Sí. Hemos escuchado varios temas musicales, algunos los cuales tienen vinculación con el movimiento sufí. Sí. ¿Cómo usa el sufí la música para entrar en estos trances? O sea, tiene que ser una música muy especial, ¿no? Porque si con una gaita, por ejemplo, no creo que el sufí pueda entrar en estos trances místicos. ¿Cómo tiene que ser la música para que el sufí pueda alcanzar lo que se propone? Mira, Gabriel, esta parte de la música es quizá por un lado la que tengo como más proximidad con ella y a la vez la más misteriosa. Porque la música es una cosa muy misteriosa. Me tocó estudiar hace poco el pensamiento de Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán, que ha sido uno de los que más ha hablado sobre la cuestión de la música, ¿no? Y la ha tratado seriamente. Inclusive me parece más seriamente que Nietzsche, ¿no? Y que Adorno, que Teodor Adorno. Bueno, y Schopenhauer dice una de las cosas que expone es que la música no es una cuestión que vamos a poder meterla en lógica, sino que más bien tenemos que salirnos nosotros un poco de lo que estamos para ver cómo sintonizamos con la música. Entonces, esto quiere decir que la música responde a cosas de uno, que están en uno, por ejemplo, ritmos, flujos, etcétera, y que no es casualidad que sean 8 tonos musicales o que sea una escala diatónica y no pentatónica, etcétera, ¿no? Entonces ellos utilizan, los sufíes, claro, utilizan la música de muchas formas. Primero para conectar con la cuestión corporal, el ritmo. Entonces en las ceremonias sufíes hay un hombre que toca un tambor y va como en este ritmo así. Eso, ¿no? Va en ese ritmo que va asumiendo la respiración y a la vez los latidos del corazón. Y eso va poniendo a la persona poco a poco, induciendo una condición que podríamos llamar trance, pero yo no sé si es tan exagerado como un trance, pero sí un estado cercano a una calma, a una recepción que lo lleva a esa empatía con esa idea que está tratando de llegar, ¿no? Que es la unión con Dios. De modo que la música sí es una cosa instrumental muy usada, ¿no? Claro. Bueno, Luis, muy agradecido por haber venido ahora. Cuando quieras regresar, acá te esperamos. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es la productora de este espacio.
Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quienes habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Y Luis, te doy oportunidad para que anuncies el último tema que vamos a escuchar a propósito del sufismo. Sí, este también, por cierto, hablando de la música, este es un tema bastante animado, es un himno a Dios por Hassan Mats de Pakistán.